Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. La Semana Santa es un tiempo de reflexión, de penitencia, pero también de misterio. En la crucifixión de Jesús hubo tinieblas en toda la tierra, un terremoto estremeció el suelo de Jerusalén, y el velo del templo se rasgó en dos. Un evento marcado por señales y fenómenos inexplicables. Pero ¿qué tal si te dijera que en Puerto Rico antiguamente existían tradiciones que iban más allá de la fe, rituales extraños, peligros de accidentes en las carreteras y costumbres que se perdieron con el tiempo? ¿Cuántos de estos misterios aún persisten? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu manera de ver la Semana Santa para siempre. Primera, la procesión de los encapuchados de medianoche. La Semana Santa es un tiempo de reflexión, penitencia y devoción, pero también es una época en la que lo sobrenatural parece tocar el mundo de los vivos. En algunos rincones de Puerto Rico, las antiguas tradiciones de Semana Santa no solo estaban llenas de fe, sino también de un misterio escalofriante. Entre ellas, había una en particular que pocos recuerdan y quienes la presenciaron jamás pudieron olvidarla. Se trataba de la procesión de los encapuchados de medianoche, un evento que, según los relatos, no era simplemente una caminata de devotos, sino un ritual envuelto en sombras y presagios oscuros. Los más ancianos cuentan que esta procesión ocurría únicamente en la noche del Jueves Santo, cuando el reloj marcaba las 2 en punto y la brisa fría recorría los callejones. Era una marcha silenciosa, sin palabras, sin cantos, solo el sonido de los pasos de los encapuchados y el leve crujir de las velas que llevaban en sus manos. Pero lo más aterrador de todo esto era la advertencia: quien los viera sin ser parte de ellos, traería la muerte sobre su vida en el transcurso del año. ¿Qué era realmente esta procesión? ¿Un acto de devoción extrema o algo más siniestro? Orígenes: la tradición perdida. Esta procesión se remontaba a la época colonial, cuando los misioneros y monjes trajeron las primeras prácticas de penitencia a Puerto Rico. Los religiosos buscaban inculcar el miedo al castigo divino y se organizaban caminatas nocturnas donde los fieles se cubrían completamente con túnicas y capuchas negras o moradas. El propósito era demostrar humildad y arrepentimiento, pero con el tiempo el ritual se volvió algo más, algo prohibido. Los que participaban no podían hablar ni revelar sus identidades. No se permitían testigos, no debían mirar hacia atrás. Era un pacto silencioso con lo divino, o quizás con algo más. Algunas versiones decían que entre los encapuchados había almas en pena que buscaban redención. Otras aseguraban que los primeros penitentes hicieron un juramento secreto que los condenó a seguir marchando, aún después de la muerte. Lo cierto es que cada año, los que conocían el ritual lo esperaban con temor. Encuentros con lo sobrenatural. A lo largo de los años, hubo varios testimonios de personas que aseguraron haber visto la procesión. Uno de los relatos más aterradores ocurrió en un pequeño pueblo costero en la década de 1940. Un joven llamado Emilio, de apenas 17 años, había escuchado las historias desde niño, pero nunca les prestó atención. Esa noche de Jueves Santo, desafió la tradición y decidió espiar la procesión con sus propios ojos. Se escondió entre las sombras de un callejón, cerca de la iglesia principal, esperando ver si todo era real o simplemente una exageración. Y entonces los vio. Decenas de figuras encapuchadas, caminando en absoluta sincronía, sosteniendo velas que apenas iluminaban sus rostros ocultos. El aire se volvió pesado, el suelo vibraba con cada paso,
Y lo más perturbador, nadie respiraba. Emilio intentó seguirlos con la mirada, pero en un instante uno de ellos se detuvo, giró lentamente la cabeza en su dirección. Su capucha negra ocultaba el rostro, pero Emilio sintió que lo estaba mirando directamente. El pánico lo invadió. Intentó huir, pero sus piernas no respondían. Entonces un murmullo recorrió el aire. «Has visto lo que no debías. Ahora vendrán por ti». La procesión desapareció entre las sombras y Emilio corrió sin mirar atrás. Días después, el joven comenzó a sufrir pesadillas terribles, donde veía figuras encapuchadas rodeando su cama y susurrándole palabras incomprensibles. Conforme pasaron los meses, su salud se deterioró misteriosamente, y antes de que terminara el año, murió en un accidente inexplicable. Los ancianos dijeron que su destino estaba sellado desde la noche en que desafió la advertencia. ¿Quiénes eran realmente los encapuchados? Se ha debatido mucho sobre la identidad de los encapuchados. Algunas hipótesis incluyen monjes y religiosos antiguos, quienes practicaban una penitencia extrema y llevaban su sacrificio hasta la muerte. Almas en pena, fantasmas de devotos que en vida cometieron pecados que no pudieron expiar. Una hermandad secreta, un grupo de creyentes que realizaban rituales prohibidos durante la Semana Santa. Sin embargo, hay quienes creen que la procesión tenía un propósito oculto. Algunos testigos aseguraron que, en ciertas ocasiones, los encapuchados cargaban un féretro, como si llevaran el cuerpo de alguien al más allá. Otros afirmaban que entre ellos caminaba la muerte misma, y que ver la procesión significaba ser marcado por ella. Últimos avistamientos y el misterio. Hoy se dice que la procesión dejó de verse con el paso de los años, especialmente tras la modernización de las ciudades. Sin embargo, algunos relatos recientes sugieren lo contrario. En 2012, un conductor que viajaba por una carretera rural en el interior de Puerto Rico aseguró haber visto una procesión de figuras encapuchadas cruzando la carretera en la medianoche del Jueves Santo. Intentó detenerse para no atropellarlos, pero cuando bajó del auto para ver quiénes eran, no había nadie. Al revisar las cámaras de seguridad del vehículo, lo único que se veía era una sombra cruzando la carretera. Los ancianos de la zona aseguraron que lo que vio era un eco del pasado, una manifestación residual de aquellos que aún siguen caminando en busca de redención. Conclusión: ¿realidad o mito? La procesión de los encapuchados de medianoche es una de esas tradiciones olvidadas que aún genera escalofríos en quienes han escuchado sus historias. ¿Fue una práctica religiosa extrema que se desvaneció con el tiempo? ¿O fue algo más oscuro? ¿Algo que no debería haber sido presenciado? Lo que sí es cierto es que en la Semana Santa la línea entre la fe y el misterio se vuelve más delgada. Y a veces lo que pensamos que es solo una tradición esconde secretos que es mejor no descubrir. Ahora dime, ¿te atreverías a salir en la medianoche del Jueves Santo para ver si aún caminan entre nosotros? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más historias como esta. Segundo, el ayuno de las 36 horas. En la profunda devoción de la Semana Santa en Puerto Rico, existió una práctica que desafiaba los límites del cuerpo y la mente: el ayuno extremo de 36 horas. Se decía que aquellos que realmente deseaban purificarse espiritualmente debían someterse a esta rigurosa penitencia, un acto que simbolizaba la muerte con Cristo y la posterior resurrección con Él. Desde la madrugada del Viernes Santo hasta el amanecer del Domingo de Resurrección, los creyentes que seguían esta tradición no podían ingerir ni un solo bocado de comida ni una sola gota de agua. Era un sacrificio total, inspirado en el pasaje bíblico de Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este ayuno no era simplemente una muestra de fe,
Para muchos era un desafío físico y mental que demostraba su entrega absoluta a Dios. Se creía que solo aquellos con verdadera devoción podían soportarlo sin sucumbir. Durante generaciones, ancianos y líderes espirituales aseguraban que este sacrificio traía bendiciones, limpiezas espirituales e incluso revelaciones divinas. El ritual del ayuno. El ayuno de 36 horas comenzaba con una vigilia el Jueves Santo por la noche. A la medianoche, el primer paso era orar en silencio, entregándose al sufrimiento de Cristo. A lo largo del Viernes Santo, los creyentes evitaban cualquier distracción mundana. No hablaban más de lo necesario. No encendían radios ni televisores y se mantenían en un estado de profunda meditación. Se creía que la debilidad provocada por el ayuno era una forma de morir al pecado. Durante el sábado de gloria, cuando la energía comenzaba a agotarse, las pruebas del cuerpo y la mente se hacían más evidentes. Los más devotos aseguraban que en este punto se alcanzaba un estado de conciencia espiritual más elevado, como si estuvieran en un plano entre la vida y la muerte. Pero no todos lograban completar la prueba. En algunos casos, el cansancio extremo provocaba mareos, desmayos y en ciertos momentos, alucinaciones. Lo más impactante era que algunas personas aseguraban haber tenido visiones inexplicables, encuentros con lo divino o con algo más. Los relatos sobre experiencias místicas durante este ayuno son numerosos. Algunas personas afirmaban haber visto figuras luminosas, escuchado voces susurrantes o sentido presencias inexplicables a su alrededor. Lo más impresionante era que, en ocasiones, estas experiencias se parecían demasiado a las descripciones bíblicas de encuentros con lo divino. Algunos devotos aseguraban haber visto a Cristo caminando en el desierto, vestido con una túnica blanca, con los pies polvorientos y una mirada que reflejaba tanto dolor como amor infinito. Otros decían que habían sentido la presencia de la Virgen María, como si ella estuviera orando junto a ellos en sus momentos de mayor debilidad. Uno de los testimonios más impactantes proviene de una mujer en un pueblo remoto de Puerto Rico. Según su relato, durante su ayuno en la década de los 60, se desmayó y al despertar vio una figura vestida de blanco que le extendía la mano. No podía verle el rostro, pero en el aire flotaba un aroma a incienso y mirra. Cuando intentó tocarlo, la visión desapareció. Para ella, no había duda de que era Jesús. Sin embargo, no todas las experiencias eran positivas. Algunos aseguraban haber sentido sombras rodeándolos, voces susurrando palabras incomprensibles e incluso risas burlonas. ¿Eran efectos del hambre y la deshidratación o algo más? Los más supersticiosos advertían que, en ese estado de vulnerabilidad, las fuerzas oscuras también podían aprovecharse para tentar a los creyentes, tal como Satanás intentó tentar a Jesús en el desierto. Tercera, el silencio absoluto del Viernes Santo, un luto sagrado. Durante generaciones, en muchos pueblos de Puerto Rico, el Viernes Santo era un día de silencio absoluto. Desde el amanecer hasta la medianoche, las familias no hablaban en voz alta. No se escuchaba música y hasta los niños eran castigados si rompían el voto de silencio. Esta tradición se basaba en la creencia de que, en el momento exacto en que Jesús murió en la cruz, el mundo entero debía guardar luto. En Mateo 27:45 la Biblia relata: «Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena». Las calles quedaban desiertas, los negocios cerraban. Se creía que hacer ruido en ese día podía atraer la ira de Dios o despertar a los espíritus del purgatorio. Pero con el tiempo, algunos comenzaron a contar algo inquietante. Si alguien rompía el silencio a la medianoche, se escuchaban lamentos en la oscuridad. Aunque esta tradición se ha ido perdiendo, algunos ancianos aún advierten:
El silencio del Viernes Santo no es solo una costumbre, es un respeto que no debe ser quebrantado. Cuarta, el encierro de las viudas, una tradición de sombra y dolor. En Puerto Rico, hace años, las viudas tenían que guardarse en su casa durante toda la Semana Santa. Nada de salir, nada de música, nada de alegría. Se creía que una mujer que había perdido a su esposo debía vivir su duelo en completo silencio, como lo hizo la Virgen María al ver a su hijo crucificado. Las más ancianas decían que si una viuda rompía el luto en esos días sagrados, atraía desgracias. Peor aún, había quienes murmuraban que algunas viudas veían sombras en sus casas, como si fueran almas en pena reclamando su dolor. Con los años, esta tradición se fue perdiendo, pero todavía hay abuelas que recuerdan esos días oscuros. Hoy, en algunos pueblos, si prestas atención en Viernes Santo, quizás sientas la tristeza de aquellas almas atrapadas en su luto eterno. 5. La penitencia de las piedras. Hace muchos años en Puerto Rico había una vaina seria en Semana Santa, la penitencia de las piedras. Los fieles más devotos caminaban descalzos sobre caminos llenos de piedras afiladas y espinas, bajo el sol ardiente, rezando y pidiendo perdón por sus pecados. Mucha gente terminaba con los pies destrozados, sangrando, algunos hasta con infecciones graves. Por eso la Iglesia lo prohibió, pero se dice que en los campos, bien escondidos, todavía hay gente que sigue esta tradición en silencio, sin que nadie se entere. Los penitentes de los latigazos, una tradición de dolor y fe. Durante décadas, en algunos pueblos de Puerto Rico, una tradición escalofriante se hacía presente cada Semana Santa. Hombres vestidos completamente de blanco, con el rostro cubierto, recorrían las calles descalzos en la oscuridad de la noche, flagelándose la espalda con látigos de cuero trenzado. Estos penitentes anónimos, conocidos en la comunidad solo por su devoción, caminaban en procesión silenciosa, iluminados por la tenue luz de las velas. Cada golpe que se daban no era solo físico, sino también espiritual. Una forma extrema de expiación de pecados, un sacrificio personal para acercarse al sufrimiento de Cristo. El eco de los látigos en la noche recordaba los azotes que los soldados romanos infligieron a Jesús antes de su crucifixión. En Juan 19:1 se nos dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Esta práctica, aunque aterradora para algunos, era vista por otros como una muestra de devoción absoluta. La idea era que, a través del dolor, se podía alcanzar el perdón y la purificación del alma. Orígenes de la tradición. Se dice que esta costumbre pudo haber llegado a la isla con los conquistadores españoles, inspirada en los flagelantes medievales que recorrían Europa durante tiempos de peste y crisis, autoflagelándose en procesiones religiosas. En Puerto Rico, con el tiempo, los penitentes formaron grupos secretos. La identidad de los participantes era un misterio. Solo aquellos que estaban verdaderamente comprometidos con la fe y la penitencia eran invitados a unirse. Durante la procesión, el único sonido que se escuchaba era el de los latigazos y los murmullos de oraciones. Nadie lloraba, nadie se quejaba. Era una prueba de resistencia y entrega total a Dios. El declive de la tradición. Con el paso del tiempo, la Iglesia Católica empezó a distanciarse de estas prácticas. Consideradas demasiado extremas y peligrosas, comenzaron a ser rechazadas por sacerdotes y obispos. Algunas razones fueron el riesgo de heridas graves e infecciones. Muchos penitentes terminaban con la piel desgarrada y sangrando. El peligro de desmayos o colapso físico. Al realizar la flagelación después de largos periodos de ayuno, algunos penitentes sufrían desvanecimientos. La presión social y la influencia de la modernidad
Con la llegada de nuevas generaciones y la disminución del fervor religioso extremo, la práctica fue quedando en el olvido. Los rumores persisten. Algunos afirman haber escuchado en ciertas noches de Semana Santa el eco de los látigos en caminos solitarios, en pueblos remotos donde las tradiciones nunca mueren del todo. Hay relatos de personas que aseguran haber visto figuras encapuchadas caminando en la penumbra, llevando velas y flagelándose en completo silencio. Otros dicen que, al acercarse, las figuras simplemente desaparecen en la oscuridad.